¿Quién fue Francisco Franco Bahamonde? Francisco Franco Bahamonde, más conocido como Francisco Franco, fue un militar y dictador español que gobernó España desde el final de la Guerra Civil Española en 1939 hasta su muerte en 1975. Nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, Galicia, y falleció el 20 de noviembre de 1975 en Madrid. Franco lideró el bando nacional durante la Guerra Civil Española, enfrentándose al gobierno republicano. Después de la victoria del bando nacional, se autoproclamó caudillo de España, y estableció una dictadura militar en el país. Durante su régimen, Franco ejerció un control autoritario sobre España, implementando políticas represivas y eliminando cualquier oposición política. Su gobierno se caracterizó por la censura, la represión de la libertad de expresión y los derechos humanos. Bajo el régimen de Franco, España experimentó un aislamiento internacional durante muchos años, y el país se mantuvo al margen de la mayoría de los acontecimientos políticos y sociales que ocurrieron en Europa y el resto del mundo durante ese periodo. Sin embargo, en la década de 1950, el régimen franquista inició una serie de reformas económicas que permitieron la modernización y el crecimiento económico de España. Después de casi 4 décadas en el poder, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Tras su muerte, España transitó hacia la democracia y se estableció un sistema parlamentario. Actualmente, Franco sigue siendo una figura polémica en la historia de España, y su legado aún suscita debates y controversias en el país. Durante el levantamiento de Francisco Franco y la posterior Guerra Civil Española, el bando nacional, encabezado por Franco, recibió apoyo de diversos grupos y países. Algunos de los principales actores que brindaron respaldo a Franco fueron: Italia. El dictador italiano Benito Mussolini y su régimen fascista proporcionaron un apoyo significativo a Franco. Italia envió tropas, aviones y suministros militares al bando nacional, además de asesores militares y financiamiento. La ayuda italiana fue crucial en la victoria de Franco. Alemania. El régimen nazi liderado por Adolf Hitler también brindó un respaldo importante a Franco. Alemania suministró aviones, tanques, armas y asesores militares al bando nacional. La Legión Cóndor, una unidad de combate alemana, participó en la guerra apoyando a Franco. Portugal. El dictador portugués António de Oliveira Salazar apoyó a Franco durante la Guerra Civil Española. Portugal permitió el uso de su territorio para facilitar el paso de tropas y suministros hacia el bando nacional. Falange Española. El partido político Falange Española, liderado por José Antonio Primo de Rivera, fue un ferviente seguidor de Franco y proporcionó un apoyo ideológico y militar significativo durante el conflicto. Legionarios. La Legión Española, una unidad militar formada por excombatientes de la Guerra de Marruecos, también respaldó a Franco y desempeñó un papel crucial en el levantamiento y en las primeras etapas de la guerra. Estos son solo algunos de los principales actores y países que brindaron apoyo a Francisco Franco durante el levantamiento y la Guerra Civil Española. Es importante tener en cuenta que el apoyo externo desempeñó un papel significativo en la victoria final del bando nacional y en la consolidación del régimen franquista en España. Además de los grupos y países mencionados anteriormente, el bando nacional liderado por Francisco Franco también recibió apoyo de otros actores durante la Guerra Civil Española. Algunos de ellos incluyen Unión Soviética y Comintern. Aunque este apoyo fue indirecto y principalmente ideológico, la Unión Soviética y la Internacional Comunista, Comintern, proporcionaron apoyo material y moral a los republicanos, el bando contrario a Franco. Este respaldo fue un factor que llevó a que algunos grupos y países, especialmente los fascistas, apoyaran al bando nacional como una respuesta a la influencia comunista en la guerra. Irlanda. El gobierno de Irlanda, liderado por Eamon de Valera, expresó su simpatía por el bando nacionalista y proporcionó asistencia humanitaria a los refugiados españoles que huían de la guerra. Reino Unido y Francia. Neutralidad. Aunque el Reino Unido y Francia se declararon oficialmente neutrales durante la Guerra Civil Española, hubo casos en los que permitieron la venta de armas y municiones a ambos bandos. Sin embargo, en general, la política de neutralidad de estos países fue un obstáculo para los republicanos, ya que no recibieron un apoyo significativo de estas potencias. Es importante tener en cuenta que el apoyo externo desempeñó un papel crucial en la Guerra Civil Española y tuvo un impacto significativo en el resultado final.
El apoyo militar y logístico de Italia y Alemania fue especialmente importante para la victoria del bando nacional liderado por Franco. Durante el régimen de Francisco Franco en España, se produjeron numerosas violaciones de derechos humanos y actos de represión política. Sin embargo, no existe un consenso exacto sobre el número total de personas que murieron como resultado directo de las acciones del régimen franquista. Durante la Guerra Civil Española, se estima que murieron entre 150.000 y 200.000 personas, tanto combatientes como civiles, aunque algunas estimaciones sugieren cifras más altas. Después de la guerra, Franco estableció una dictadura y se llevaron a cabo ejecuciones, represión política y encarcelamientos, lo que resultó en un número adicional de muertes. Además, se llevaron a cabo represiones específicas contra grupos como los republicanos, los anarquistas y los separatistas. Un informe conocido como el Informe Vallejo, publicado en 2008 por el Ministerio de Justicia de España, recopiló información sobre 114.266 personas desaparecidas o asesinadas durante el régimen franquista. Sin embargo, hay organizaciones y estudiosos que argumentan que este número es conservador y que la cifra real podría ser mucho mayor. Es importante destacar que después de la muerte de Franco y la transición a la democracia en España, se promulgó la Ley de Amnistía de 1977, que otorgó una amnistía general para los delitos cometidos durante el régimen franquista. Esta ley ha dificultado la investigación y el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante ese periodo. Durante el régimen de Francisco Franco en España, hubo algunas medidas que se consideran positivas o que tuvieron impacto en ciertos aspectos de la sociedad y la economía. Algunas de estas acciones incluyen: estabilidad política y relativa paz social. Después de la Guerra Civil Española, Franco logró imponer una estabilidad política y controlar la violencia, evitando conflictos internos durante su gobierno. Desarrollo económico. A partir de la década de 1950, el régimen de Franco implementó políticas económicas que permitieron la modernización y el crecimiento económico de España. Se fomentó la industrialización y se incentivó la inversión extranjera, lo que contribuyó al desarrollo de la infraestructura y a un aumento en la producción industrial. Turismo. Durante el régimen franquista, se impulsó el turismo como una fuente de ingresos para el país. Se construyeron infraestructuras turísticas como hoteles y resorts, y se promocionó España como un destino turístico atractivo. Esto ayudó a diversificar la economía y generó empleo en el sector. Avances en infraestructura. Bajo el gobierno de Franco, se realizaron importantes inversiones en infraestructuras, como carreteras, aeropuertos, puertos y sistemas de riego. Estas mejoras ayudaron a conectar diferentes regiones del país y a impulsar el comercio y la comunicación. Desarrollo de la educación y la sanidad. Durante el régimen de Franco, se llevaron a cabo ciertos avances en el sistema educativo y de salud. Se amplió la cobertura educativa y se mejoraron las instalaciones sanitarias en algunas zonas del país. Es importante señalar que, si bien algunas de estas medidas pueden considerarse positivas, también deben ser contextualizadas dentro del marco autoritario y represivo del régimen franquista. Además, es fundamental reconocer que muchos de estos avances también se llevaron a cabo en otros países europeos durante el mismo periodo, y que algunos de ellos fueron resultado de la inversión extranjera y la apertura económica más general, más que del régimen en sí mismo. Durante el régimen de Francisco Franco, se llevaron a cabo numerosas acciones que han sido criticadas como negativas o perjudiciales para España. Algunas de estas acciones incluyen: represión política y violación de derechos humanos. El régimen de Franco se caracterizó por la represión política y la violación de los derechos humanos. Se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Se establecieron tribunales militares para juzgar a los opositores políticos, y se impuso una estricta censura en los medios de comunicación. Falta de libertades civiles. Durante el régimen franquista, se limitaron las libertades civiles y se suprimieron las libertades de expresión, asociación y reunión. Se persiguió y reprimió a cualquier forma de disidencia política o expresión cultural que no estuviera alineada con los principios del régimen. Desigualdad y discriminación. El régimen de Franco mantuvo una estructura social y económica desigual. Se produjo una marginación de determinados grupos, como los republicanos, los anarquistas y las minorías étnicas y religiosas.
Además se impuso una ideología nacionalista y una única lengua oficial, lo que limitó la diversidad cultural y lingüística en España. Aislamiento internacional. Durante gran parte del régimen de Franco, España estuvo aislada internacionalmente. El régimen mantuvo políticas autárquicas y alineamiento con regímenes autoritarios, lo que llevó a un aislamiento diplomático y a la exclusión de España de organizaciones internacionales. Estancamiento político y económico. A pesar de los avances económicos mencionados anteriormente, el régimen de Franco también se caracterizó por el estancamiento político y económico a largo plazo. La falta de apertura política y la falta de libertades individuales limitaron la innovación y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Estas son solo algunas de las críticas más destacadas hacia el régimen de Franco. Es importante destacar que el impacto negativo del régimen franquista varía según las perspectivas y experiencias individuales, y que el legado de Franco sigue siendo objeto de debate y controversia en la actualidad.